Bienvenidos al cuarto capítulo de Cirugía para Pediatras. Hoy lo dejamos a Santi Calelo durmiendo, no les dijimos nada a los cirujanos y nos juntamos a charlar con mi amiga Ingrid Herold. Ingrid es médica pediatra formada en el Hospital Gutiérrez, que estudió mucho sobre nutrición, sobre microbiota y además es un libro de recetas saludables caminante. Vamos a hablar de constipación, de microbiota y de alimentación. Bienvenida, Ingrid. Hola, Coti, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Gracias. Bien. Por esta invitación. Quería pedirte primero que me ayudes con las definiciones. Sí. Prebiótico. Cada vez hay más definiciones, ¿no? Cada vez más. Y Sí. yo me la sigo mezclando, te digo, Vos me decís prebiótico primero porque la verdad que referente a la constipación es lo que más nos serviría. Pero yo te aconsejo que empecemos más por la definición principal de microbiota, como para poder entender después los otros términos. Entonces la microbiota se define como el conjunto de microorganismos que colonizan todo nuestro cuerpo, no solo el aparato gastrointestinal, y que son principalmente conformados por bacterias, pero también hay virus, hay hongos, hay levaduras, hay arqueas, protozoos. Hay que distinguirlo del término nuevo, por decirlo de algún modo, que es el microbioma, que se refiere más que nada a lo genético, es decir, al paquete de ADN que tienen todos estos microorganismos que nos colonizan. Yo lo defino más como microbiota, que es la palabra más usada. Además, esta microbiota, que es este conjunto de microorganismos, es como un órgano difuso, ¿sí? Que está en todo nuestro cuerpo, que pesa un montón, pesa cerca de 3 kilos si los tomamos la microbiota así sola, y que este microorganismo difuso va madurando en el niño desde el primer día de gestación hasta los 2-3 años de vida. Entonces, por supuesto, que tiene que ver con el embarazo, con la alimentación de la mamá, con el tipo de parto, con el medio ambiente, ¿sí? Si tiene muchos hermanos o no. Tiene que ver con la cantidad de medicamentos que recibe este chiquito. Y así se va conformando la microbiota hacia los 2-3 años, más parecida a la microbiota de la vida del adulto. Y ahí sí es importante decirte estos términos que vos me preguntabas. Uno, los probióticos. ¿Los probióticos qué son? Son microorganismos vivos que confieren beneficios para la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecuadas. Que son como los soldaditos que conforman esta microbiota intestinal, que se asientan sobre la pared del intestino y que además están cubiertas por una película, un microfilm, un moco, como para que entiendas un poco dónde se aloja esta microbiota y que después vamos a hablar porque es importante. Y ahí vienen los prebióticos. Los prebióticos son sustratos, generalmente carbohidratos, que no son digeridos cuando pasan por el intestino delgado, así llegan con todas sus características al colon, donde ahí estos microorganismos que viven en el colon lo fermentan y producen un montón de elementos beneficiosos para nuestra salud. Tenemos los prebióticos dados, los más importantes, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, que son los FOS y los GOS, ¿viste? Que sí. Aparecen en algunas fórmulas maternizadas, que están en la leche materna. Estos prebióticos, que son fibras, son fermentados por estas bacterias del colon y producen diferentes sustancias beneficiosas para el organismo. Una de las más importantes son los ácidos grasos de cadena corta, que los vas a leer mucho como AGCC, que los principales son el butirato, el propionato, el acetato, sobre todo el butirato, que tienen propiedades antiinflamatorias para el cuerpo, tienen propiedades inmunomoduladoras. También son beneficiosas esta fermentación de estos prebióticos, ya que se producen, además de estos ácidos grasos, se producen vitaminas, ciertos compuestos de membrana, muy útiles para la salud del individuo. Y ahí es donde yo te digo que podemos decir, porque microbiota y probióticos y constipación, no hay mucho para decirte. Sí, que una microbiota más saludable que otras probablemente no tenga constipación. ¿Qué pasó? A lo largo de los años hemos perdido la capacidad de comer alimentos ricos en fibras, como los alcauciles, los puerros, el ajo, la cebolla, los espárragos. Yo me quedé con eso que me dijiste el otro día, que
fibra, pensemos en algo fibroso, pensemos en algo duro. Claro. ¿No? Que son los que más sirven. Totalmente, porque tienen que pasar el intestino y llegar al colon, porque en el colon es donde más bacterias, más diversidad tenemos en un intestino saludable. Entonces podemos decir con respecto a este tema que el rol del pediatra sería cuidar la microbiota del paciente para evitar la constipación, entre todas un montón de otras patologías, ¿no es cierto? Pero con respecto a la constipación lo que podemos decir es eso, cuidar la microbiota. Sí, y alimentarnos con más fibra, más alimentos fermentados. Vos pensás que a lo largo de estos años antes ingerían un promedio de 150 gramos de fibra por día y actualmente un 10 gramos por día de fibra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al intestino no le llega fibra, esta microbiota intestinal, estos bacterias y virus, se comen ese moco intestinal que te contaba, que tiene glicoproteínas, ¿viste? Y se lo comen, entonces tiene menos moco, entonces tiene menor movimiento intestinal y llevan a la constipación. Mismo, uno puede hacer un paralelismo, yo siempre me gusta plantear esto, la vida rural o la vida de antes y la vida de la ciudad moderna, ¿viste? En el campo, ¿qué pasa? Andan en el piso, o sea, están más sucios, más contacto con otros gérmenes que muchos nutren esta microbiota nuestra, mayor cantidad de hermanos. Comen mucho más verduras, mucho más frutas, mucha más variedad de carnes. No comen nada envasado, ¿sí? No comen esas. Yo les digo a mis pacientes, no abran paquetes para comer. No abran paquetes. Todo lo que viene en paquete tiene su combo, porque, mira, si yo te cuento las cosas que modifican esta microbiota intestinal, por ejemplo, los edulcorantes artificiales son como un antibiótico para la microbiota. No son tan inocuos, no es que decís, bueno, no hace nada, amén de generarte ganas de comer más dulce, también modifican la microbiota. Los antibióticos ni que hablar, ¿sí? Se produce esta disbiosis. Disbiosis es esta microbiota poco saludable, ¿sí? Porque además de matarte al bicho que tienen que matar a la bacteria, matan bacterias del intestino también. Los inhibidores de la bomba de protones. Puf, ni que hablar, eso está en estudio, es como el tope. Bueno, imaginemos que yo estoy en el consultorio y le quiero enseñar a la mamá a alimentar saludablemente al niño, ¿no? Bien. Además de decirle no abras paquetes. ¿Qué otro consejo le puedo dar? Lo que hablábamos, hacerle entender qué vegetales tienen fibra para este intestino, porque ahí me olvidé decirte un término también, que es un postbiótico. Ese lo vas a leer. Son sustancias producidas por los probióticos que ejercen efectos metabólicos inmunomoduladores en el huésped, ¿sí? Son estos que te contaba, ácidos grasos de cadena corta, las vitaminas, los detritus de estas bacterias. Entonces, también, antiguamente, el 30% de la alimentación tenía alimentos fermentados, ¿no? Entonces la madre me dice, bueno, ¿dónde encuentro alimentos fermentados? Bueno, hay algunas cosas de cocina fáciles como para fermentar rápidamente algún alimento, y ese alimento que ya está fermentado, está predigerido, entonces cuando llega al intestino, ya lo que hace es nutrir. El intestino, en vez de hacer todo el esfuerzo, ¿viste? Para degradar y todo, agarra y se come todas las vitaminas y todas las cosas saludables, ácidos grasos de cadena corta, para nuestra salud gastrointestinal, que es la llave de la salud, a mi criterio. Entonces, ¿qué le digo a la mamá? ¿Qué hace? ¿Va a la verdulería? Verdulería. Primero comprar frutas y verduras de estación, porque tienen un porqué. Las frutas y verduras, tenemos unas en invierno, tenemos otras en verano, tenemos otras en primavera, porque son adecuadas al clima. Por eso los cítricos están más en el invierno, las cosas naranjas, las zanahorias, las calabazas, todo eso, bueno, tiene una razón para nuestro sistema inmune, la vitamina C, los carotenos, que son sumamente importantes para la salud. Sumar siempre alimentos con fibra, espárragos, como les decía, puerro, cebolla, etcétera. Y también fermentar mínimamente algunos alimentos que podemos. Por ejemplo, las verduras. Yo le digo a la mamá, bueno, a partir del año sobre todo, ponerle un poquito de sal. Y yo sobre todo les voy a decir sal del Himalaya o sal marina. ¿Pero por qué? Porque tienen menos sodio y tienen otros minerales que raramente consumimos, ¿viste? Magnesio, ¿sí? Etcétera. Entonces, un poquito masajeas esas verduras. Si vos te vas a hacer un chop suey, un guiso de verduras, las masajeás hasta que empiezan a salir como un líquido, se llama agua vegetal. Y ahí las dejás
un rato, media hora, 40 minutos, mientras seguís haciendo otras cosas. Después, si no podés comer sal, las podés enjuagar. Y si no, así como están las cocinas, que la verdad que se pierde la sal en esa fermentación, ¿sí? Porque además desechás esa agua vegetal que sí puede tener la sal. Eso lo cocinás y ya tenés unos vegetales que están fermentados, ¿sí? La sal es un gran fermentador. Después, por ejemplo, querés hacer lentejas en invierno, lentejas, garbanzos, arroz maní. También le digo, déjala en agua fuera de la heladera con un chorrito de vinagre. Unas horas, pueden ser 8, puede ser toda la noche, 24 horas, según lo que quieras. Tirás esa agua y la hervís en agua limpia, nueva. Primero, que se hace en menos tiempo, y segundo, que va a hacer que se digiere muchísimo mejor. Bueno, después el yogur es un alimento fermentado, y acá no hay que confundir fermentado con probiótico, pues son dos términos diferentes. Muchas veces nos confundimos mismo los médicos y pensamos que un fermento es lo mismo que un probiótico. No, el probiótico es esa bacteria, levadura, hongo beneficioso para la salud, y el fermento es el prebiótico que le da de morfar a los probióticos saludables, como son las bifidobacterias y los lactobacillus, y producen estas sustancias beneficiosas para la salud: ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, etcétera, etcétera. Nos dicen que edulcorantes no. Nos dicen que exceso de azúcar no. ¿Cuál es la opción para endulzar? Edulcorantes definitivamente no, te digo. Y me gusta ese término, decirte que el edulcorante es como un antibiótico para la microbiota intestinal. Y azúcares sí, depende de la cantidad y depende de qué tipo de azúcar. No es que el azúcar mascabo, que está tan de moda, no engorda, ni tampoco tiene azúcar, ni tampoco aumenta la insulina en nuestro cuerpo. Pero sí, lo que a mí me gusta es que, además de tener fibra, porque está hecho con toda la caña de azúcar, además con poca cantidad tiene un poder endulzante mayor. Entonces ahí ya vamos bajando la cantidad de azúcar que uno le da al paladar de nuestro hijo. Porque yo siempre digo que la lengua de nuestro hijo es como un papel en blanco. Según lo que le vayamos dando de comer, que pongamos en la mesa, así vas torneando, delineando su gusto. Entonces, si vos lo acostumbras a cosas de paquete, el polvito ese mágico que le dan de comer, que es pura azúcar, hidrato de carbono, ya ahí le estás poniendo el sello de hay que comer con dulce en cantidad. Y vos eso lo podés moldear. Entonces, usemos, si se puede, azúcar mascabo, que con menos cantidad endulzamos mucho más. Y segundo, yo le doy otras opciones, ¿viste? Me gusta usar mucho los dátiles para endulzar, que eso los chiquitos lo pueden comer desde que se inicia la alimentación complementaria. Le sacás el hueso de adentro que tiene el carozo o hueso que tiene el dátil, ojo. Por un lado puedes hacer una crema de dátiles, lo procesás y haces una crema que parece un dulce de leche. Cocido primero. No, porque el dátil ya está, ¿viste? Que el dátil es como un fruto seco. Como si fuera, no sé, una pasa de uva, por decirte de algún modo, que la pasa de uva también lo puedes usar como dátiles. Lo que pasa es que es un poquito más ácida la pasa de uva, entonces a veces a los chiquitos no lo endulza tanto. Y también otra forma de usar los dátiles, vos hacés 4 o 5 dátiles, los pones en agua en remojo. Si querés, para adelantar el proceso, agua hirviendo y lo dejás. Yo lo dejo en la heladera una semana y hace como un almíbar, y con eso endulzás todo. Y la verdad que es un dulce riquísimo y es natural. Viene de la fruta, viene de estos prebióticos que hablábamos. ¿Y opciones a la harina refinada? Sí, bueno, la diferencia entre una harina refinada y la harina integral u otro tipo de harinas es esto que hablamos. Tiene con fibra, ¿sí? La cáscara. Y además el gluten en gran cantidad tampoco está bueno para el cuerpo, porque no es el gluten de antes. El trigo que tenemos no tiene la misma cantidad de gluten que los que eran antes, que se dejaban crecer naturalmente. Ahora en el proceso de panificar más rápido, viste que la celiaquía dio un pico a partir de 1950 cuando se inventó los panificados, viste. Entonces, para hacer trigo que sea mayor cantidad de harina, sacar de esa misma planta de trigo, le aumentaron 15 veces el gluten, porque además es más fácil de elaborar el panificado si tiene más gluten, más poder el gluten. También usemos, además de la harina, otro tipo de harinas. Harina de garbanzos, harina de arvejas. Variemos, porque en la variedad está el gusto.
En la Muy variedad están las propiedades que te da cada harina que uno aporta. Y son baratas. La harina de garbanzos es barata, la harina de arvejas ni te cuento. Y a los chicos les re divierte hacer un panquequito de harina de arvejas que sale verde, que es como el panqueque de Hulk, y le estás dando de probar otro tipo de harina con otras propiedades. Ingrid, yo te escuchaba hablar acerca de la vida en el campo y pensaba que yo siempre que tengo un chico en el consultorio constipado, le pregunto a la mamá si ella no es obsesiva de la limpieza. ¿Viste estos chicos que están siempre pulcros? Y esta cuarentena ni te cuento. O casualidad, ese chico es más constipado, muchas veces es más alérgico. Y hay una frase que dicen los especialistas, ¿no? En esto, yo te lo voy a decir en inglés que suena como mejor, después la traducimos. Live dirty and eat clean. Es decir, vivamos más sucios y comamos más limpio. Limpio en cuanto a alimentos reales. A eso me refiero. En cuanto a no comida basura. Exacto. No los extremos, ¿viste? No hay que ser fanático de nada. Hay que ir por el camino del medio, como decía Buda, ¿viste? Yo siempre le digo esas a las mamás, ¿viste? Vayamos por el camino del medio. ¿Viste? Ahora que está de moda el lead winning, esta alimentación con pedazos. Bueno, a ver, un poco y un poco. Un poco, la manzanita no me la des así cruda, dámela hecha al vapor, la calabaza también, porque hay atoramientos y es un mal encuentro con la comida del chico. Y después un poquito de puré, porque a la madre le encanta esa cosa de asomarle la cuchara a la boca y verle la cara al hijo, no nos perdamos tampoco de eso. Entonces vayamos por el camino del medio, ¿sí? Un poco y un poco. Yo en el consultorio siempre les pregunto a los chicos qué verduras comen, qué verduras probaron, qué frutas comen. Perfecto. Les digo que todos los días tienen que comer verduras y frutas, les digo que tienen que comer frutas de distintos colores. Muy bien. Y les dejo la tarea de probar para la vez siguiente. Sí. Y les explico esto de que hay que probar 8 veces o 9 veces, me enseñaste vos el otro día, por lo menos el alimento para que la boca lo acepte. Total. Sí. Bueno, eso es lo que uso mucho en el consultorio y me da resultado porque los chicos se entusiasman hablando del tema, entonces después vuelven a la casa y le ponen onda. Pero muy sabio lo que haces, porque además hay un juego muy interesante entre estos sabores y la microbiota. Vos sabés que, por ejemplo, alguien que come mucho azúcar, le da de morfar, te lo digo así, a los hongos y parásitos que hay en el intestino que se alimentan del azúcar. Por eso ese mito, si comes mucho dulce vas a tener parásitos, es real. Estos parásitos que están en la microbiota, al alimentarse con más azúcar, aumentan el número, se multiplican y eso hace que tengan más ganas de comer azúcar. Entonces, esto que es para lo malo, hablemoslo para lo bueno. Si vos durante 7-8 días le das una verdura que no le gusta, le cambiás las papilas de la lengua y eso hace que mejore la microbiota, porque haces que crezcan alimentos más bifidogénicos o bacterias probióticas saludables para nuestro cuerpo. Ingrid, yo quiero aprovechar que te tengo acá. Ya dijimos que para la constipación no tengo un probiótico para ir a comprar a la farmacia. No. Pero yo quiero preguntarte, ¿para qué cosas sí tengo un probiótico? Bueno, cólicos del lactante, el Reuteri, la marca comercial es el BioGaia, está recontra estudiado, disminuye la cantidad de horas o de minutos de cólicos y la frecuencia. Y se dan 5 gotas por día. Una sola vez al día, no tiene efectos colaterales, ni adversos, ni nada. ¿Para la diarrea? ¿Qué diarrea? ¿Para la diarrea por antibióticos? Bueno, yo hay algo que incorporé hace unos años, que es cuando doy un antibiótico, y sobre todo esos antibióticos combinados, lo doy con Saccharomyces boulardii, que es el Floratil, ¿sí? Entonces doy la dosis del antibiótico con un sobrecito. En general se da 2 veces por día, así que un sobre con cada dosis desde el inicio, no cuando se instaló la disbiosis por antibióticos, sino desde el inicio para prevenirla, esa es la idea. ¿Solamente cuando das amoxiclavulánico o con cualquier antibiótico? Más sí o sí con el amoxiclavulánico, pero últimamente que estoy más vieja lo estoy dando con todos. ¿Y para la diarrea que no es por antibióticos? Bueno, la diarrea que no es por antibióticos, ahí tenemos el Lactobacillus clausi, que es la enterogermina, dada desde el primer día. Los trabajos hablan si la das desde el primer día de diarrea. Capaz si la das tardíamente no es tan útil. También sirve el Floratil para eso. Y la enterogermina, yo en general, los más bebitos, hasta los 2 años doy una cápsula por día. Y a partir de los 2 años doy 2. Una a la mañana y otra a la tarde, con una dieta, ¿no? También equilibrada.
¿sí? Y después tenés también la diarrea, que se le dice la diarrea del viajero. Ahí también el Clausi te sirve. A veces también hasta se propone, si vos vas a viajar a un país tropical donde la flora de ahí es completamente diferente a la nuestra, está bueno que se tomen los primeros días enterogermina o floratil para ir adecuando la microbiota para las nuevas cepas. Cuando termine la pandemia. Exacto. Y además, además de la alimentación y esto que hablamos, al chico constipado le recomiendo moverse. El sedentarismo ayuda bastante a la constipación, porque cuando nos movemos se mueve el intestino también, entonces aceleramos ese tránsito intestinal. Y yo le digo moverse, no hace falta ni profesor de tenis ni de nada, caminar. Como antes se hacía, íbamos caminando a todos los lugares. La actividad física no formal. Exacto, que no necesitas gastar plata para eso. Sí, salir a caminar es muy lindo. Y los chicos cuando caminan, viste que ven una hojita, la agarran, viste, tomás sol, viento, suciedad, etcétera. Hay que bajar un cambio y salir a caminar con los chicos con tiempo y darles tiempo a que frenen, a que exploren, a que miren. Eso hace que a ellos les divierta. Si los llevo corriendo porque llego tarde, no quieren salir. Y vos sabés qué pasa con el adulto también. Vos vas caminando al trabajo, caminando a comprar algo y te cambia. Gracias, Ingrid, por esta charla. La verdad es que me encantó. A mí me encantó venir, Coti. Siempre es un placer y más venir a hablar de esto que me apasiona. Los podcasts los podés escuchar en Spotify, en eBooks, en YouTube y en Google Podcast. Podés seguirnos en redes sociales como @grupo de cirugía pediátrica. Acordate que este podcast lo podés escuchar mientras estás esperando que fermenten las verduras o mientras vas caminando al trabajo, porque el conocimiento va con vos.